Sencillamente Eléctrica vamos a dar una solución para un suscriptor, en concreto Nuria, que nos decía puedes hacer un tutorial referido al arranque directo de un motor trifásico con mando local y remoto. Vamos a ver qué quieren decir estas dos palabras, ¿no? Y por otra parte Adolfo nos dice ¿dónde conectamos la sonda de temperatura de un motor? La que está dentro del motor, se refiere, entiendo, que a la PTC, ¿no? Es una sonda que mira la temperatura en el interior del motor, ¿de acuerdo? Y nos dice, ¿hay que ponerla en serie con alguna fase? Bueno, pues vamos a ver cómo se conecta, porque evidentemente en serie con una fase no se va a poder poner, ¿de acuerdo? Bueno, os he dibujado aquí este esquema, es el mismo esquema, lo único que vamos a ir por partes, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo arrancamos un motor y desde el inicio de conectarlo directamente, que vamos a ver que no se puede hacer, y vamos a ir viendo cómo evoluciona para conectarlo al final, como dice la norma. En concreto la norma es la IEC 60947, creo recordar que era en su apartado 1 y en su apartado 4 hace mención a todo esto. Bueno, si nosotros conectamos este motor directamente a una línea, ¿de acuerdo? Es un motor trifásico y de corriente alterna, ¿bien? Con su conexión, la carcasa del motor siempre tiene que estar conectada a tierra. Bueno, si lo conectamos así, evidentemente se puede hacer, pero la norma nos dice que no es posible, ¿no? Porque la norma es muy clara en ese sentido, nos dice que tenemos que tener la protección de las instalaciones, de las personas primero y luego de las instalaciones, ¿de acuerdo? Así que si nosotros lo conectamos directamente, pues no tenemos ningún tipo ni de conmutación, no vamos a poder controlarlo, ni de seguridad, ¿bien? Así que la norma nos dice que tenemos cuatro funciones. La primera es el seccionamiento. Tenemos que ser capaces de alguna manera de aislar la línea general del receptor, que en este caso es el motor, ¿bien? ¿Y cómo lo hacemos? Con un seccionador, ¿bien? Así que aquí está puesto el seccionador. ¿Esto es suficiente? Pues no. La norma también nos dice que además del seccionamiento tenemos que tener una protección contra los cortocircuitos, es decir, una protección magnética. El cortocircuito pues es un aumento muy grande de la corriente en un periodo muy corto de tiempo. Así que tendríamos que poner un dispositivo, en este caso he puesto un dispositivo magnético, es decir, tiene el seccionamiento y además es un interruptor automático, ¿no? En este caso es un disyuntor magnético, ¿bien? Si no quisiéramos poner este dispositivo, podríamos poner unos fusibles, En cualquier caso, los fusibles estarían dentro del tipo 1, ¿no? Que ya podremos hacer otro vídeo viendo qué diferencias hay entre la coordinación del tipo 1 y del tipo 2. Pero bueno, en principio nos podemos quedar con que esta parte de aquí podrían ser tanto un interruptor, un dispositivo magnético, como fusibles, un seccionador con fusibles, y cumpliríamos la norma, ¿de acuerdo? Pero esto no es suficiente. Además de seccionamiento y protección contra cortocircuitos, tendríamos que tener también una protección térmica, ¿de acuerdo? En este dispositivo englobamos la parte de seccionamiento, la parte magnética y este símbolo de aquí que sería la parte térmica. La parte térmica, en diferencia con la parte magnética, es que la térmica es un aumento progresivo de la corriente, pero es un aumento que el motor ocasionalmente lo puede tener, pero si continúa con ese aumento de la corriente, aunque sea pequeño, lo que puede hacer es que al final pues produce daños irreversibles para el motor, ¿no? Incluso su destrucción y el incendio, ¿no?, del motor. Se puede quemar y se destruye por completo, ¿no?, con todas las consecuencias que eso lleva, ¿no? Bien, hasta aquí bien. La norma luego también nos dice que además de todo esto que hemos dicho antes, también tenemos que tener un sistema de conmutación. ¿La conmutación qué es? Pues tener un control marcha-paro del motor, ¿no? En este caso lo vamos a conseguir con un contactor. Así que aquí tendríamos seccionamiento, protección magnética, protección térmica y conmutación del motor. Os he puesto también aquí este esquema. Este es igual que este. Lo que pasa es que este es con dos dispositivos, es decir, con un mismo dispositivo haríamos el magneto térmico, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la conmutación. Y este es igual que este. La norma dice que tenemos que tener las cuatro funciones, y tanto en este como en este las tenemos, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo tenemos con tres dispositivos, que sería
la protección magnética y seccionamiento en uno, la protección térmica en otro dispositivo y la conmutación. Tengo aquí, este sería un contactor, ¿de acuerdo? Este sería para hacer la conmutación, que podría ser este, ¿de acuerdo? Y aquí tengo este, ¿bien? ¿De acuerdo? Que sería la protección, este sería un magnetotérmico, es decir, este sería este de aquí. Hace seccionamiento, protección magnética y protección térmica, ¿de acuerdo? Y luego tengo este, que sería una protección térmica. Este solo sería este de aquí. No os puedo enseñar el magnético, solo el magnético, porque no lo tengo, ¿no? Pero bueno, es un dispositivo muy parecido a este, muy parecido, pero que solo tiene la protección magnética. Este térmico, pues normalmente, como veis aquí está el contactor y el térmico, esto viene cogido aquí, con estos tres, no sé, lo acerco ahí en la cámara, ¿vale? Esto vendría metido ahí, ya tenemos la conmutación y protección térmica, ¿bien? Bueno, pues ahora solo nos faltaría hacer la maniobra de este sistema, ¿no? Vamos a hacerla. Bueno, pues este sería nuestro circuito de maniobra básico, ¿no? Es decir, contactor K1 con su señalización de cuándo está en marcha y cuándo está en paro, la marcha, la realimentación de la marcha, y aquí, por ejemplo, podríamos poner el paro, ¿de acuerdo? Circuito básico, marcha, paro, normal. Bien, bueno, lo primero que tenemos que incluir es pararlo, es decir, desenclavar este contactor cuando salte el magnetotérmico. Los magnetotérmicos, por aquí tendríamos la entrada de corriente y por aquí tendríamos la salida, y aquí tenemos dos contactos, uno abierto y uno cerrado. El abierto nos permite señalizar, por ejemplo con una lámpara, cuándo ha saltado este dispositivo, y el cerrado es el que va a interrumpir el circuito. En este caso, para interrumpir el circuito, pues lo ponemos en serie con este paro, sería algo así. Y aquí pondríamos, bueno, vamos a poner aquí, Q1, 95 y 96, es decir, este también pararía el circuito y nos avisa de que ha saltado el magnetotérmico. Y por supuesto, pues desercita la bobina y se para el motor. ¿Bien? Adolfo nos decía lo de la PTC, nos decía que si lo podía poner en serie con una de las fases. La resistencia que lleva dentro de este motor para ver la temperatura no la podemos poner en serie con una fase. Él dice de ponerlo aquí así, ¿no? PTC. Si la ponemos en serie con esa fase, pues no va a funcionar, ¿no? Porque cuando salte, cuando se abre esto, cuando esto se abra, lo que va a hacer es que el motor lo va a dejar en dos fases. Y evidentemente eso no se puede hacer, ¿no? Porque el motor en dos fases, pues, se va a empezar a calentar y al final, pues, se va a estropear, ¿no? La tenemos que poner en serie con los demás paros, con los demás sistemas para parar este contactor, ¿no? Es decir, lo podríamos poner, por ejemplo, aquí. Y aquí diríamos que es una PTC. Y está en serie. Cuando se abra porque hay una temperatura excesiva, pues va a parar el circuito. ¿De acuerdo? Y luego Nuria nos decía, claro, vamos a hacerlo de manera local y de manera remota. Esto es local, porque en el mismo cuadro donde va a ir esta fuerza, vamos a poner esta maniobra. ¿Qué quiere decir remoto? Pues, por ejemplo, desde otro cuadro también vamos a controlar cuándo se activa y se desactiva ese contactor, ¿no? O, por ejemplo, otra máquina. Otra máquina podría decidir cuándo se pone en marcha este motor y cuándo se para. Pues aquí tenemos que identificar cuál es la parte local. La parte local sería este selector de paro y este selector de marcha. Si nosotros queremos hacer algo remoto, pues tendremos que, por ejemplo, coger de aquí y nos venimos aquí. Y este sería el contacto remoto. Lo llevamos a los bornes. ¿Cómo va a trabajar esto? Pues fijaros, vamos a pensar que esto no existe, que simplemente tenemos esto de aquí. Bueno, pues cuando esto esté abierto, la corriente no va a pasar. Esto no lo tenemos. La corriente no va a pasar.
Cuando esta máquina decida que tiene que ponerse en marcha este motor, pues de manera remota, es decir, fuera de esta máquina o fuera de este cuadro, se va a cerrar. Y lo que va a hacer es que va a mantener este encendido. Lo va a mantener encendido durante el tiempo que considere oportuno, que sea necesario. ¿Bien? Esto mismo, para que no esté las dos cosas funcionando, lo que se suele hacer es poner aquí un conmutador o un selector, ¿no? Que va a tener dos posiciones, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así en el medio para que se vea un poquito más claro. ¿Bien? ¿Aquí qué haríamos? Que si este selector está, vamos a coger esta, si este selector está en esta posición, ¿bien? Pues va a funcionar esta parte de aquí. ¿Bien? Y cuando este lo ponemos en esta posición, pues esta parte no funciona y solo funciona esta parte de aquí. ¿Se entiende? Con lo cual, tendríamos que esta sería la línea remoto y esta sería la parte local. O dicho de otra manera, que se suele utilizar esto mucho en la práctica, esto podría ser la parte automática y esta sería la parte manual. ¿Manual por qué? Pues porque yo soy aquí el que controla con los dedos cuando lo pongo en marcha y cuando lo paro, ¿no? Sin embargo, si yo esto lo pongo aquí, viene por aquí la corriente, y de manera automática, otra máquina, por regla general, un autómata, un control, una sonda de nivel, no lo sé, se me ocurren mil cosas, ¿no? Pues esta decidirá cuándo se pone en marcha y cuándo se para, ¿no? ¿De acuerdo? Fijaros en un detalle. Los paros en serie, los térmicos, son comunes a ambas líneas. Esto es muy importante, Lo que no podemos hacer es esta línea de aquí, por ejemplo, ponerla en alimentación. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto, vamos a ponerlo en azul para no equivocarnos, si yo esto, en vez de llevarlo aquí, lo llevo a la alimentación, pues sí, lo estoy controlando de manera automática, pero ¿qué ocurre si salta el térmico? Que la corriente seguiría pasando por aquí y este conmutador, este contactor no se abriría y por supuesto el motor ni se entera. Y si tenemos un problema térmico, pues tenemos que parar el motor. ¿Bien? Vamos a dejarlo como estaba y antes también os había comentado que este térmico lleva dos contactos, uno cerrado, que sería este de aquí, y uno abierto. El abierto, ¿cómo se suele conectar? Pues el abierto lo traemos aquí, en 95, 97, 98, y lo llevamos también a una señalización, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer? Que cuando salte el magneto térmico, aparte de pararnos el contactor, también nos va a decir con una lámpara, con una lamparita, nos va a decir que hay algún problema. Esta lámpara se suele poner en rojo, y lo que vemos, pues que se enciende la luz roja y bueno, pues evidentemente pues ha saltado un térmico, ¿no? Y sabemos ya por qué se ha parado este motor, porque este motor podría estar parado porque esto está abierto, ¿no? Si está abierto, lo tenemos en automático, y este está abierto, el motor está parado, pero no sabemos si ha habido un problema térmico. Sin embargo, si esta lámpara está encendida, sabemos que ha habido un problema térmico, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero haber podido explicar esto y que lo hayáis entendido bien. Si tenéis cualquier otra duda, pues bueno, lo ponéis en el canal o me mandáis un correo e intento hacer el vídeo lo antes posible, ¿de acuerdo? Un saludo.